conocer las últimas noticias relacionadas con las finanzas personales y el sector económico, vamos a comentarlas de la mano de nuestros siguientes invitados. Por un lado nos acompaña Ferran Font, que es director de estudios y portavoz del portal inmobiliario pisos.com, quien nos va a dar su punto de vista de cómo los cambios económicos están afectando al sector inmobiliario. Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Y por otro lado, hoy también nos acompaña Eduard Huerto, que es el director de la zona Llobregat Norte de la empresa de intermediación financiera Grocasa Hipotecas, quien también nos va a contar cómo ha evolucionado el sector hipotecario este 2023. Bienvenido también. Gracias, un placer. Queremos empezar hablando sobre la primera noticia que hemos comentado hace un momento, sobre la subida del Euribor, que aumenta el coste de los créditos al consumo y, en consecuencia, afecta también a la contratación de nuevos préstamos. A pesar de que el Euribor lleva varios meses al alza, todavía no ha alcanzado su máximo histórico, que tuvo lugar en julio del 2008, cuando se posicionó en el 5,39%. Tenemos una gráfica que aparecerá en unos instantes por aquí atrás para comentar un poco los puntos más altos del Euribor. Lo vemos aquí. Vemos que tenemos una gráfica que va desde el 2000 hasta justo este año, donde hay las diferentes subidas y bajadas. Por ejemplo, en agosto del 2000 se situaba en el 5,248%. En julio del 2008 es cuando comentábamos esto del 5,393%, que es cuando se situó en sus máximos. Entonces vemos aquí una bajada muy fuerte en julio de 2011, cuando se situó en un 2,183%. Baja ya muchísimo más en abril del 2022 con el 0,013%, y luego vemos aquí esta subida tan fuerte que llega hasta el agosto de este año con el 4,07%. No sé si queréis empezar comentando un poco esta gráfica, incluso hasta dónde va a subir el Euribor. Bueno, bajo mi punto de vista, más que si el Euribor está en un 4%, que obviamente tiene un impacto importante en las cuotas hipotecarias y tiene un impacto importante no solo en aquellos que ya tienen contratada una hipoteca a tipo variable, sino también cuáles son las condiciones en las que se puede contratar una hipoteca a día de hoy. Bajo mi punto de vista, el problema no es que esté en un 4%, sino la realidad, y que tiene un impacto muy importante en la economía familiar, es la velocidad a la que subió ese Euribor. O sea, cómo ha cambiado, cómo ese cambio de paradigma que en abril del 2022 fue cuando realmente pasó a positivo, y cómo en un periodo de tan poco tiempo ha pasado del 0 o de negativo hasta el 4%. Claro, asumir ese cambio es lo que tiene impacto en las cuotas hipotecarias, con lo cual este gráfico está muy bien porque hace muy visible el impacto que tiene en el día a día de todos aquellos que tenemos contratada una hipoteca. También, Eduard, si quieres comentar un poco este gráfico, ¿cómo ves tú la evolución? Bueno, va un poco en línea con lo que dice mi compañero Ferran, y es sobre todo la rapidez desde el 2022 hasta justamente agosto, que en agosto ha sido ha sido el único mes que ha tenido unas décimas por debajo de que ha bajado el Euribor. Ahora, cómo irá hasta ahora, veremos. Veremos, porque hay muchas previsiones y a veces las previsiones, por norma general, lo que se iba diciendo en 2018 tampoco se ha cumplido en 2022. Claro, entonces, en lo que queda de año, ¿qué se prevé o cómo podemos esperar que termine este 2023? Yo creo que seguirá un poco en la línea. Seguramente aún el Banco Central Europeo creo que ha comunicado que habrán 2 subidas más, y de cara a lo mejor 2024 puede ser que ya se plantea estabilizarse un poquito más el mercado. También lo que comentábamos en 2024, ¿qué nos espera este próximo año? En cuanto al Euribor y en cuanto a evolución de tipos, lo que comenté al final, el Banco Central Europeo también ha declarado que el Euribor o las subidas de tipos es la única herramienta que tiene para intentar controlar la inflación. Sí que es cierto que a nivel estatal, a nivel español, la inflación está más o menos controlada, pero cuando nos referimos a inflación estamos hablando también de otras economías a nivel europeo, y la inflación, por ejemplo, alemana no está como la española. Quiero decir que de cara al 2024 probablemente veamos pocas subidas, o sea, no vamos a ver una continuación en esa velocidad de subida, pero sí que como mínimo 1 o 2 subidas más de 0,25 puntos en los tipos de interés probablemente vayamos a ver. Pero voy a comentar lo mismo, si al final las previsiones muchas veces son difíciles de cumplir,
y a principios del 2022 ni el Banco Central Europeo tenía previsiones de ese cambio y de esa subida tan abrupta que ha habido. Hay condicionantes externos, como puede ser la guerra en Ucrania, como pueden ser diferentes condicionantes geopolíticos que inciden sobre la economía en general y en la inflación en concreto, y eso tiene un impacto directísimo en la política de tipos del Banco Central Europeo. Eso precisamente quería preguntaros, para la gente que no entiende los motivos por los cuales hay estas subidas y bajadas, depende de muchísimos factores, ¿verdad? Sobre todo, sí, sí. Lo que sí que sabemos es que a lo mejor de cara al 2024 el mercado será bastante más estable, y sobre todo el problema que ha habido es lo que comentaba Ferran, es que en cuestión de 8 o 9 meses es que la economía familiar se ha visto afectada en un incremento a lo mejor de 200, 300, 400, 500 euros más al mes, en función del importe de hipoteca que tiene cada familia en su vivienda. Importes pequeños no se ven tan afectadas estas subidas, pero en importes grandes de hipoteca, claro, hay clientes que a nosotros nos han venido con 600 euros más en cuota, el doble de lo que venían pagando. De hecho, tengo aquí que según las últimas previsiones realizadas por el equipo de análisis de Bankinter, se estima que el Euribor bajará al 3,70% en 2024 y al 3,20% en 2025. No sé si estáis de acuerdo. Yo insisto que es difícil hacer previsiones, pero sí que es cierto que estamos hablando de cierre de año, con lo cual podríamos estar en ese escenario de alguna subida más de aquí a final de año, al principio del 2024, y empecemos a ver cierta relajación en lo que es la política de tipos del Banco Central Europeo, pero siempre va a ser consecuencia de una inflación más estable. ¿Podríamos llegar en algún momento a volver a ver en negativo el Euribor? Puede ser que sea algo complicado de llegar a esa situación. También te digo que llegar a estar en negativo no creo que sea lo correcto de cara a esta economía. A lo mejor sí que podemos llegar a estar en un mercado en el que el Euribor se posicione en un 2, 2,5. Sí que sería una cifra bastante normalizada. ¿Y todo esto se puede ver afectado en la compraventa de viviendas, por ejemplo? Sí, de hecho, la compraventa de viviendas se ve afectada obviamente por la situación económica en general, y no solo por la evolución de los tipos, que es importante, porque implica que comprarse una casa es más caro, porque la financiación es más cara, con lo cual también es más difícil. No solo eso, sino que el motivo por el cual hay esa política de tipos, que es la inflación, hace que la gente tenga menos dinero en el bolsillo, etcétera, etcétera. En definitiva, ir a un escenario de inflación alta o un escenario de tipos que van al alza tiene impacto en la capacidad que tenemos todos de comprarnos una casa. Capacidad de decisión también de la gente, ¿eh? Hay gente que a veces prefiere esperarse a que mejor el mercado cambie, pero hay veces que si tienes que esperar, llega un punto en el que mejor dices o compro ahora o no compro. Y también luego viene repercutido la capacidad de ahorro que tienen todas las personas hoy en día. Claro, hoy en día los alquileres están como están. Una persona independizada sola no puede, ya al mínimo tienen que ser dos. Un ahorro para una entrada a la vivienda, pues ponle que a lo mejor tiene que ser 20, 30.000, 40.000 euros. Hay gente que es una situación que es bastante complicada ahora. Llegados a un punto, es verdad que hay gente que, aunque los tipos estén altos, el Euribor esté alto, las viviendas estén en un precio equilibrado, no significa que esa hipoteca vaya a ser para toda la vida. Siempre y cuando a esa persona le cuadre la cuota, más adelante se pueden plantear diferentes modificaciones en esa hipoteca si el mercado cambia mejor. Claro, ahora comentabas que hay gente que prefiere esperar. ¿Vosotros qué recomendáis? Yo siempre soy partidario de que, sobre todo, al cliente le cuadre la cuota. Es verdad que viene repercutido en si es una persona que busca una rentabilidad en la vivienda y si tiene que hipotecar, es verdad que a lo mejor, tal y como está el mercado ahora, a lo mejor no es el gran momento para ellos. Pero eso, si son una persona o es una vivienda o es una unidad familiar que lo que busca, sobre todo, es vivir, mientras te cuadre la cuota mensual y sepas que tú mismo la puedes llegar a asumir, yo incitaría a comprar. Como comentaba, al final luego hay soluciones de plantear de cara a esa operación de que si ahora mismo el Euribor está a un 4 y luego el Euribor llegará a bajar a lo largo de entre los 5 y 10 años a un 2,5, seguramente el mercado hipotecario está en otro momento. Ya no están las hipotecas en este tipo de interés, sino que ya está más bajo. Se puede plantear ese cambio también.